tardes. Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar. A ver, en el contexto, como a la mayoría de ustedes se los comenté en la reunión de titulares, del tema transversal del año, los modos de la intervención clínica, hasta ahora hemos invitado a gente que ha hablado de intervenciones con niños, con psicosis, en dispositivos distintos de una sesión tete-a-tete. La próxima mesa va a ser la mesa de los psiquiátricos, y esta es la de la literatura. La literatura está muy intrincada de muy diversa forma con la intervención clínica. Esta mesa la va a coordinar Norma, no la voy a coordinar yo. Creo que es la persona indicada para llevar adelante esa función y además el personal de la casa en la mesa. Y generalmente nosotros pensamos el título con las personas que van a disertar en la mesa. En este caso, de pronto, nuestro presidente me acercó dos cosas. Una de Freud comentando que cuando él escribe y publica sus casos, la gente lo lee como una ficción, pero que en esa novela y en esa ficción está lo científico y está lo clínico. Y Lacan diciendo, es evidente que mientras escribo, encuentro. Y a mí me gustó mucho eso de mientras escribo, encuentro. Entonces dije, bueno, en realidad el nombre de la mesa de la literatura va a ser ese, mientras escribo, encuentro. Después pasó algo que a mí me divirtió mucho, que fue que cuando le mandé a ella el primer flyer, que los flyers que tenía algunos errores, en algún momento pongo sí, luego me explayo y ella me contesta, aguardo tu explayamiento. Y yo lo leí como explayamiento. Entonces me puse a argumentar por qué había escogido ese trozo de texto como imagen del flyer, que es una carta es una carta de un libro de Nabokov, en un libro que se llama Ada o el error, es la carta de la hermana suicida, que dice un reloj de pared debe saber y hacer saber a cualquier relojito de pulsera dónde está. Y yo, pobre princesa lejana, ya no sé dónde estoy. Bueno, me pareció un contexto muy adecuado en la literatura y esta mujer escribe esto en el psiquiátrico. Pero en realidad, eso es la mentira. En la playa miento. Mentira, ya no miento. Yo escogí ese texto porque en algún momento dice Herr Dr. Sieg. Y me gustó. La alusión. Herr Dr. Sieg. Por indicación de Herr Dr. Sieg. Y en compañía de mi enfermera, Joana Terrible, voy a salir a pasear, dice, por el bosque del bloqueo. Bueno, los voy a dejar con Norma para que haga y lleve adelante la presentación. Muchas gracias. Bueno, después yo escribí algunas cosas, pero bueno, no se falta que las diga, porque en realidad micrófono. Para que quede. Me gusta mucho presentar a estas dos colegas que participarán acá, porque ambas poseen una trayectoria. Sí. Si hablo solo, Cambia el micrófono para ella. ahora sí, Ahí. ahora sí. Pero no tienes que apostarlo ahí. Ahora, Sí, ahí. Perfecto. bueno, digo que ambas poseen una trayectoria amplia, ¿no? Tanto en la clínica como en la investigación de los recorridos teóricos que fundamentan ambos métodos, a los que se suma otra coincidencia.
es un día de conferencias. Una pasión que ya estuvo y 2 nuevos libros que se suman a ambas producciones, que están publicados este año. ¿No? Uno sobre Marcelina Fernández. No se escucha nada. ¿Para que lo para ayudar? No, sacale. No, y sí. Habla. Bueno, uno sobre Marcelina Fernández, que creo que vas a trabajar sobre eso hoy, y otro sobre envejecimiento, que es el último libro de Susana. Bueno, con todo ello vamos a decir entonces que será una reunión dedicada a hablar del nexo entre el psicoanálisis, la ficción, la literatura y, ¿por qué no, el absurdo? ¿Qué cosa? El absurdo. Bueno, por tal motivo, quiero solamente decir esto, antes de presentarlas a las chicas, que es algo de la instancia de la letra, que en su introducción, Lacan dice que en realidad no eligió por casualidad el nombre, que es la instancia de la letra. Y hace una referencia a Freud, que él dice que él designó en la Universitas Literarum el lugar ideal para la institución psicoanalítica. Preguntándose, con esto termino, cómo un psicoanalista de hoy no se sentiría llegado a eso, a tocar la palabra, cuando su experiencia recibe de ella su instrumento, su marco, su material y hasta el ruido de fondo de sus incertidumbres. Bueno, después de esto, las presento a las chicas. Edna Fernández, experta en psicoanálisis, miembro de la Academia de Psicoanálisis, ejerce la dirección editorial de El Margen, colectivo editorial. Y es autora de unos cuantos textos, unos cuantos libros, para un psicoanálisis profano, La carne humana, Mandíbulas autónomas, Repartición la más nueva de las gustosas, Entre la lumbre y la penumbra, Cielo invertido, La función del amigo, Una atención deseable, Reír hasta caer, y 2 vueltas y otro tropezón alrededor del chiste en Marcelina Fernández. Excelente. Todavía próximo. El psicoanálisis cree que el próximo es muy bien. Susana. Susana tiene una amplia carrera docente. Es egresada de las carreras de Psicología y Sociología de la Universidad de Buenos Aires, psicoanalista de adultos, adolescentes y parejas, fue presidenta de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo y miembro titular y docente de la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Se desempeñó como profesora de posgrado en diversas instituciones y actualmente dicta cursos sobre la obra de Piero Lanier y de André Green, así como sobre temas de psicoanálisis y psicoanálisis de los vínculos. Es una muy buena amiga mía, con la cual hemos recorrido muchos de estos lugares. Hemos trabajado juntas y dando clases muchas veces. Hace mucho tiempo. Y hace mucho, y entonces fue para mí un gusto hoy invitarla y que pudiera participar en esta institución. Es coautora de diversos libros, entre ellos Organizaciones Fronterizas, el psicoanálisis, adolescencia contemporánea, Entre Hermanos. Es autora también de libros, es autora sola, digamos, en una colaboración de tramas, clínica y ficciones para un psicoanálisis contemporáneo, La subjetividad como encuentro, y una lectura de Piero Lanier. Su último libro, La reciente aparición, por eso decía la coincidencia que las cosas de este año, es Los envejecimientos, trayectos y horizontes. Por ahí después digo algo de este libro. Yo lo leí, me gustó mucho y a partir de eso fue la invitación. Pero dejo la regla. ¿Se escucha bien?
Sí, en realidad hablamos con Vicente, en realidad si logra poner el micrófono a una distancia prudente, tendría que Ahí vamos. funcionar. Claro. Estaríamos bien ahí. Sí. Imprudente. Bueno, en principio muchísimas gracias por la invitación. Quiero decir, contar algo, ahora que entro acá me doy cuenta que estuve, yo te decía a Adrián que en algún momento vine como alumna, digamos, hace muchos años, y me acuerdo de dos cosas que escuché acá que me quedaron, digamos, que me las llevé para siempre. Lamentablemente no recuerdo quién era la persona, pero sí recuerdo su decir, que quizás sea lo más importante del asunto, ¿no? Una dijo algo así como que algunos analistas tenían la, no sé, no voy a poner un calificativo ni un verbo, lo pone cada quien porque además no lo recuerdo, pero que ejercían el alta. Bueno, no puedo ser siempre prudente, así que que ejercían el alta antes del fin de análisis, lo que provocaba que tuviera muchas derivaciones y que eso diera lugar, al lugar de la caída del sujeto supuesto saber, a la reverberescencia de una sugestión que provocaba ese contagio. Me pareció muy honesto y nunca más lo volví a escuchar, por eso creo que también lo recuerdo. Y la otra cosa que escuché, por eso te miré cuando ella decía que trabajaba Sapiro Daniel, Sí. acerca de la violencia de la interpretación, de lo que Así implicaba la violencia de la interpretación, que tampoco volví a escucharlo nunca más. Así que esas dos cosas me llevé y bueno, por ahí es el momento de agradecerlas. Bueno, en principio, como decía Norma, el libro no está publicado, de hecho se va a publicar una plaqueta, es decir, una partecita del libro porque me está llevando mucho tiempo, es decir, escribo, encuentro, no encuentro y tengo que seguir escribiendo hasta seguir encontrando. Pero bueno, quiero compartir con ustedes una partecita que tiene relación con lo que creo, con lo que estamos trabajando o con lo que nos proponen trabajar y la voy a leer para no desviarme, ¿sí? Por supuesto tiene que ver con Macedonio Fernández, pero yo voy a tomar, no lo que se suele tomar, que es la cuestión del duelo, para hablar del supuesto duelo que él tuvo con la viuda y toda esta historia que hace a Macedonio melancólico y no sé, poseedor de un duelo no resuelto, dueño de un objeto que nunca dejó, sino en relación al chiste, a la broma y al absurdo. Entonces, me parecía que el título de esta mesa, sin proponérselo, tiene un tinte macedoniano, porque el verbo pide un objeto directo y la frase no lo entrega, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que encuentro? La oración se guarda el complemento y todavía deja leer dos cosas o tres cosas. En principio, encuentro como verbo intransitivo, encontrar, tres cosas serían. Otro, que sería encontrar el verbo o en que el verbo encuentra algo, pero escatima eso que encuentra, y también el encuentro como sustantivo, ¿no? Como un acontecimiento, como un evento. Entonces, mientras escribo encuentro algo, o bien mientras escribo hay encuentro. Entre una lectura otra y otra, que es la que me doy cuenta acá cuando hablo que también está, entre esas tres palabras, entre esas tres semánticas, algo colisiona y algo cae, digamos, como resto, como pérdida. Y de ese caer quiero hablar hoy, que sería del caer del tropezón, del caer de la patraña, diría del caer de la estafa, porque ya me estafaron, del caer en la cuenta y del caer en la risa, ¿no? Todas esas acepciones semánticas de ese caer. Hablando de caminar y del explayamiento, que también tiene que ver con caminar, hace un tiempo caminé desde Santa Fe, desde el 2500 al 3800 de esa avenida y pasé por 4 librerías buscando la última novela mala, que sería Adriana Buenos Aires, que es la que escribe Macedonio en simultáneo con la novela de la Eterna. Ninguna de esas librerías tenía la novela, pero no es que no la tenían, sino que no sabían de qué hablaba, ¿no? La primera se confundieron, creyeron que el autor era Puigros. La segunda me dijeron que no sabía de quién era esa novela, pero que no trabajaban con ediciones Corregidor. En la tercera directamente ni me hablaron porque buscaban otro libro. Y en la cuarta, la que yo llegaba porque sabía que estaba el librero, que sabe todos los títulos, me dijo de quién es. Yo ya sin ánimos de explicación le dije Macedonio. Y él me entregó un sintagma, ¿no? Que fue muy interesante para mí en ese momento, no lo escuché enseguida, lo escuché después, que fue a Macedonio lo tengo olvidado, ¿no? Entonces,
me parecía que ese sintagma a Macedonio lo tengo olvidado, me devolvió por lo menos a mí, en esa escucha, el olvido, vamos a decir así, como una figura de la memoria. Es decir, que recordar a uno de los escritores que compuso la lengua de los argentinos es tenerlo al modo del olvido. Se lo tiene olvidado como se tiene la lengua materna sin recordar haberla aprendido o sin quien nos las haya enseñado. Entonces, cuando me puse a pensar en esa escena, entendí que en esa caminata, ¿no?, hay una errancia, hay un explayamiento, hay un modo de escritura que no está apoyado en la literalidad de la letra literaria, pero que sí lo hay, y que decanta en ese resto que es a Macedonio lo tengo olvidado. Es decir, que hay algo ahí que encontré. Hablando de errar y de errancia, me parece que Macedonio siempre retoma del futuro. Eso es muy particular, ¿no? Es decir, en un ir viniendo, tomando sus palabras, en un llegar llegando. Es decir, que habita cada texto en castellano argentino, rioplatense podríamos decir también, sin ser nombrado, a veces sin haber sido leído. Es decir, que siempre llega tarde a su obra, siempre llega como recién venido, como él se hacía llamar también, ¿no? Y sin embargo, ya estaba ahí. Es decir, que los legados acostumbran a venir de atrás, pero él acostumbra a venir de adelante. E incluso los que creen que no lo leyeron, incluso los que no lo leyeron, escriben con él. Están ahí, ¿no? De su obra yo, como les decía, voy a elegir el chiste, pero no como tema menor, sino como un punto en que su literatura y el psicoanálisis se tocan sin pedir permiso. Lo elijo porque me parece que es la mejor prueba de la apuesta que traigo, que es la afirmación que sostiene todo este pequeño recorrido, ¿no? Que es que en psicoanálisis leer a los escritores y escritoras de la lengua en la que se analiza importa tanto como leer a Freud y a Lacan, y a otros y a otros. Una lengua, entre otras, es el sedimento de los equívocos que persisten en ella, como nos ha dicho Lacan, pero una lengua también es su literatura, su poesía, su cine, sus dichos, sus insultos, su código penal, sus rituales del duelo y su modo de hacer chistes, sobre todo. Es decir, por regla de tres simples, si Macedonio es la lengua rioplatense y el psicoanálisis se ocupa de la lengua y de la langue, Macedonio tiene algo que ver con el psicoanálisis argentino, no porque haya hecho psicoanálisis, sino porque hizo nada más y nada menos que la materia, la metáfora con la que escuchamos el análisis, ¿no? La que se estructura el discurso del análisis cuando escuchamos. Salteo, porque si no... Y voy directamente a un texto de él que me parece hermoso, y se los recomiendo mucho, que no es un texto de ficción, sino que es un texto de teoría, que se llama Para una teoría de la humorística. Y tiene una particularidad que es una miscelánea, pero se las quiero contar. No se sabe cuándo Macedonio escribió este texto, pero tiene que haber sido después de 1922, que es cuando llega la traducción en castellano del chiste y su relación con el inconsciente, porque ahí lee el chiste y su relación con el inconsciente. El texto se publica en el 40, pero por deducciones tiene que haberlo escrito entre el 30 y el 40, aproximadamente. Es decir, que él escribe ese texto antes de que Lacan trabaje en su seminario las formaciones del inconsciente y entonces trabaje el chiste, ¿no? Ahí Macedonio no practica el chiste, no es humorista, sino que está pensando el chiste y conversa con Freud, ¿no? Conversa con Freud, por eso digo que es muy interesante. Pero ahí él no está trabajando como divulgador, sino que trabaja como esteta del chiste, ¿no? Está tratando de ver cómo se produce el chiste, cuál es la ética, sobre todo, y cuál es la estética del chiste. Él dice algo que me parece muy interesante, que en sí mismo es una enseñanza, y es que toda la terminología del psicoanálisis a él le es un límite, ¿no? Que no entiende lo que está leyendo, pero que sin embargo yo les podría decir a partir de lo que leí, quizás por su inocencia terminológica, que en algunos aspectos tiene una sagacidad que muchos analistas no alcanzamos o no siempre alcanzamos, ¿no? Dice esto, porque creo que esto es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Lo que Macedonio trae en relación al chiste no lo trae ni Freud ni Lacan, al menos no expresamente o al menos no dicho de esa forma, ¿no? Entonces, si Freud nos trae, entre muchas otras cosas, el mecanismo y también el ahorro psíquico como lo común tanto al chiste como al humor y como lo cómico,
Macedonio viene a decir, bueno, muy bien, pero no basta con la materialidad significante, con la técnica, con la máquina de producir chistes, ¿no? Con el lenguaje, con la argucia de la neoformación. Tampoco alcanza con el ahorro económico, que él lo llama de otra manera, sino que hay una relación muy particular al otro. Dice él, al otro pequeño, ¿no? Porque no habla del gran otro. Entonces, para él, hay dos cuestiones fundamentales que hacen al chiste. La primera es muy semejante al ahorro psíquico, pero él la dice de otra manera, ¿no? En lugar de decir que hay un ahorro de dolor y de displacer, él dice que el signo o el tinte afectivo del chiste tiene que ver con el hecho de que haya una dicha, de que haya una condición hedónica. Él la llama así. Entonces pone un ejemplo y dice, lo juró mortíferamente, podría ser un chiste, ¿no? Por la antinomia de cada uno. Pero no termina de ser un chiste, dice él, aunque nos riamos, porque mortíferamente no tiene dicha, no tiene alegría. Y entonces no termina de ser un chiste, ¿no? Hay algo ahí que hace al sarcasmo, ¿no? Al chiste en sí mismo. Y trabaja, esto es precioso, el ejemplo por antonomasia paradigmático que trabaja tanto Freud y Lacan, que es el chiste de Heine, ¿no? Que es el chiste de Herrn Six, es el chiste, ¿no? El chiste del familionario, donde, bueno, todos lo sabemos el chiste, creo que no hace falta que lo recuerde, así que lo puedo pasar. Y fíjense lo que dice, fíjense en lo que advierte, ¿no? Lo que advierte es lo siguiente. Es hermoso. Me salteo todo esto. Él dice que en el chiste está el discente, es decir, el que dice el chiste, y está el que oye el chiste. Ahora bien, también hay un tercero, que es el cómplice de las víctimas de felicidad. A veces está ese tercero y a veces no está ese tercero. Él dice que la gracia está en la resignación o humildad o modestia del que relata una situación de la que está consciente que le fue humillante, y esta buena facultad de humildad le permite hallar placer hasta en el relato de su propia humillación. Salgo de acá y les explico más rápido para que se entienda. Él está comparando, está tratando de entender y de establecer una discusión intelectual con Freud. Entonces Freud dice que ahí el chiste se produce entre el que hace el chiste y que lo escucha a expensas del varón, ¿no? Respecto del cual alguien se está burlando, digamos así. Entonces, ¿qué dice Macedonio? Dice, bueno, muy bien, ahí hay un chiste, pero para mí, como esteta, ¿no? Como esteta argentino rioplatense, que habla en castellano, falta algo para el chiste, y es que aquel respecto del cual nos estamos burlando también forme parte de la comunidad del chiste, ¿no? Entonces, para él, el chiste supremo, vamos a decir así, el chiste de mayor sublimación es aquel que incluye a todos en la comunidad del chiste, ¿no? Y él llama la comunidad de la modestia, ¿no es hermoso? Lo llama la comunidad de la modestia. Por lo tanto, él entiende que lo que sería el humor conceptual no deja, digamos, no hace un sarcasmo respecto del otro, ni burla, ni ironiza al otro, y lo que es mejor y superior en términos estéticos, perdón, no encuentro otra palabra, progresivo espiritualmente en términos estéticos, es que el mismo que hace el chiste caiga en el chiste. Es decir, forme parte del chiste, pero no que caiga, como dice Lacan, porque se ve sorprendido por la misma neoformación que sale de su boca, sino porque él también se ponga en falta, ¿no? Él también se ponga en falta. Entonces, para explicar todo esto, toma el chiste de Serenísimo. ¿Se lo acuerdan de ese chiste? No. Es muy fácil, lo digo rápido para que se entienda. Está en el chiste y su relación con el inconsciente. Hay un rey que está caminando por un castillo, ve a un tipo que es igual que él, ¿no? Entonces empieza a pensar que el padre debe haber estado con alguien. Entonces se acerca y le dice, su madre trabajó como sirvienta en el castillo. Y entonces el señor Serenísimo le dice que no trabajó como sirvienta, pero que su padre debe haber salido, ¿no? Es decir, que invierte la cosa, ¿no? Es decir, lo deja en falta al otro con el chiste, justamente. Lo que dice Macedonio es otra vez lo mismo, que ahí no hay chiste, que ahí hay humor, porque si hubiese sido chiste, lo que tendría que haber dicho el señor es haber caído, algo que haga que caiga también en esa comunidad, es decir, haber dicho, por ejemplo, ninguno de los dos vamos a saberlo. Es decir, ¿no? Que queda en cuestión tanto la maternidad como la paternidad de uno o del otro. Esto es lo que se llama la cachada.
¿no? La cachada es justamente eso. En la cachada, que no está en la lengua alemana, que no está en la lengua francesa, porque es el modo de producir chistes en castellano. Es decir, no se trata de una deficiencia de vocabulario, sino que ahí la literatura y el psicoanálisis tienen algo que decirse, que no es porque se intercambian ideas, ¿no? Sino porque trabajan con la misma materia, con la misma materialidad. Entonces, la lengua en la que se sueña es aquella en la que se sintoma, permítanme el verbo, es la misma en la que se cae, es la misma en la que se ríe, porque el inconsciente no habla universal. Freud lo supo para el sueño, ¿no? La interpretación de los sueños pidió eso en la traducción, y uno podría decir entonces que el chiste y su relación con el inconsciente, sin declararlo, es un libro sobre el alemán, ¿no? Es un libro de la lengua alemana, digamos, está implícito toda la teoría de la lengua alemana. Por eso, a la inversa, de manera revertida, también podemos decir que cualquier chiste de Macedonio, cualquier novela de Macedonio, también es un libro sobre la lengua, sobre todo considerando que Macedonio hizo a la lengua argentina, ¿no? Hay un texto muy, y a la Lange, podríamos decir, de cada quien, ¿no? Hay un texto muy hermoso de Noé Hitler, dije, qué terrible. Perdón, lo alemán, perdón. Que compiló 70 años de antología, ¿no? Para hablar del nacimiento del lenguaje argentino y del lenguaje rioplatense. Entonces, él dice y ubica ese lenguaje en la Revolución de Mayo hasta llegar al roquismo y termina con el texto de Macedonio, pero justamente ese texto fue censurado. Yo tengo una copia, porque me la regaló alguien, sé que inauguraron revivieron la biblioteca, así que la puedo traer para que le saquemos fotocopias, si quieren, porque es realmente precioso. Ahí este señor Noé, para no volver a repetir más el apellido, trabaja cómo Macedonio hace a la lengua criolla y cómo la cachada es el modo de producir chiste y está dentro del decir y de la langue, si es que eso existiera, de los argentinos. Entonces, podríamos decir que cada lengua tiene facilitado el acceso a un aspecto del inconsciente, ¿no? Que otra se niega, ¿no? O que otra no accede, que el alemán aglutina familionar, y que es un lujo de esa gramática, que el castellano del Plata tiene otras puertas, por ejemplo la cachada, que es un chiste vuelto a costumbre, y que la cachada supone algo como el mate, ¿no? Es decir, se cacha en ronda, se cacha en conocidos, y el que cacha sabe que la rueda gira, ¿no? Esto decía, gira como el mate. Cachar habilita a ser cachado, significa que el cachador y el cachado no pueden ocupar el lugar siempre, es decir, que tienen que moverlo. Es decir, que lo que no arriesga el cachador degenera en viveza criolla, ¿no? El vivo parado y el gil en el suelo. Lo digo con castellano rioplatense para que se entienda mejor. Es decir, que para Macedonio en el chiste no hay jerarquía, no hay cerco, hay comunidad de cocaídos, hay comunidad de modestia, ¿no? ¿Estamos bien con el tiempo? Ya terminó. Sí, estamos muy bien. Ah, sí, pensé que estaba muy atrasada. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5, 8. 8, buenísimo. Hay algo que dice Macedonio que no lo dice explícitamente con lo que quiero terminar, porque al final me adelanté tanto que lo pude condensar de todas maneras. Y es que el chiste no lo dice así, es una formulación mía, lo dice casi, digamos, ¿no? Se lo hago decir a Macedonio, pero podríamos decir en función de que él dice que el chiste supone también una relación a la falta respecto del mismo que hace el chiste, entrar en esa comunidad, que el chiste es un duelo, ¿no? Es decir, que no hay chiste sin duelo. Uno podría decir también que el duelo podría llevar años, no se sabe cuánto lleva, si es que empieza, y que el chiste, no sé si es el duelo más rápido que hay, porque sería un exceso retórico decirlo, pero sí pone en acto un duelo rápidamente. Entonces, Macedonio habla de Heine, y habla de lo que Freud dice de Heine. No sé si se acuerdan, porque pasa como aledaño, entonces sí lo recuerdo, lo refresco, pero él se vale de la vida de Heine, un poquitito, Freud, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces él dice que tenía un tío rico, que ese tío rico lo trataba mal, ¿no? Lo dejaba como por fuera por una cuestión de clase, que él se había enamorado nada más y nada menos que la hija de ese tío, que también lo había rechazado por pobre.
Entonces lo que dice Macedonio es que lo hermoso de este asunto es que el Vicente, el que hace el chiste, cuando está haciendo el chiste, sale del lugar del humillado, ¿no? Y entra en una relación de duelo respecto de esa humillación, ¿no? Porque cuando dice me trató de un modo del todo familiarmente, cambia el tono, cambia la afección. Es decir, que hay una máquina económica que produce una relación a la falta, por lo cual se produce la economía. Pero no solamente la economía, sino también esa posibilidad de elaboración, digamos así, donde alguien sale de un supuesto lugar de objeto fálico, ¿no? Donde alguien deja de ser un objeto desecho, también podríamos decir, y pasa a hacer algo con su falta. Esto lo escucha Macedonio, lo estoy solamente forzando un cachitito y nada más que un cachitito, y creo que lo escucha porque él tenía un tono muy particular en su... Vieron que pasa desapercibido Macedonio, a veces no se lo cuenta dentro de la historia de la literatura. Se lo consideraba un personaje de Borges, ¿no? Se consideraba que, no sé, que era un amigo de Borges. Algunos dicen el maestro de Borges, no era el maestro de Borges porque él nunca se ponía en el lugar del maestro. O sea, hay algo que practicaba éticamente, no importa si estamos de acuerdo o no, es una estética, es una modestia, ¿no? Y esa modestia creo que hizo que esté sin que se lo nombre también, no solo porque ha hecho el castellano argentino, también que haya tenido un oído abusado lo suficiente como para escuchar la comunidad de la modestia, ¿no? Quizás otro no lo hubiese escuchado con otra langue, con otra estética. Yo no lo escuché, hasta que no lo leí, por ejemplo. Por eso creo que también se llamaba un recién venido, ¿no? Un recién venido. Sí, y también el tonto de Buenos Aires. Se llama el tonto de Buenos Aires. Ahí está. Aquí está, apenas de recién venido. Continuación de la nada. De continuación de la nada. Bueno, ahora si se escuchan todos sus textos aparece una relación a la inexistencia, a la nada, a la modestia, un tono más bajito. Por eso quisiera terminar esto que tenía para compartirles muy rápido, perdón, diciendo que es cierto, a Macedonio lo tenemos olvidado, pero déjenme decir que también lo tenemos cada vez que cantamos la falta. Bueno, escuchamos. A ver ahora cómo va esto. La luz se prende y se apaga. Hola, hola. Bueno, precioso. Gracias, muchas gracias. Me quedo pensando muchas cosas que no sabía. Y evoqué una situación personal. Yo hace muchísimos años, pero muchos, viví en Alemania y hablo alemán. Nunca entendí los chistes. Entre mi gente conocida me decían chiste alemán, porque no son demasiado sutiles en el humor en general como cultura, pero escuchándote digo, claro, no entendí. La otra cosa es que recién cuando hablaste del encuentro y de Piera, se me ocurrió lo que no se me había ocurrido mientras escribía esto, que es que Piera habla de encuentro como lo esencial de la condición humana y de la subjetividad. Bueno, esas fueron como asociaciones del momento. Yo voy a ir por otra vertiente. Voy a leer un poco, como hiciste vos, y voy a contar otro poco. La invitación, que agradezco mucho al Centro Oro, a Adrián Taylor, a Norma y a todos los que me invitaron, me vino como una mesa sobre literatura y psicoanálisis. Así que estuve pensando
en literatura y psicoanálisis, dos de mis grandes amores. Por un lado, las enormes confluencias que tiene para mí la literatura y el psicoanálisis, porque tanto uno como otro son para mí fuentes muy importantes de placer, de aprendizaje y de experiencia. Como un entramado de incontables hilos de colores y espesores múltiples que se entretejen sin confundirse. Ambos comparten el mundo de la palabra que de una manera u otra nos ilumina. Tanto el psicoanálisis como la literatura son narraciones que cada una, a su modo, abarcan aspectos de lo humano en su complejidad inabarcable. La teoría con sus requerimientos conceptuales, la clínica y la literatura haciendo lugar a la palabra subjetiva, siempre polisémica, siempre reveladora. También sabemos que las fronteras entre realidad y ficción son fluidas. Yo tomo en este diálogo que espero tengamos algunas frases de escritores, en este caso de Pessoa, que dice: ese episodio de la imaginación al que llamamos realidad, lo dice de esa manera. O sea que hablamos de palabras que no encajan en los diccionarios, que tocan el cuerpo y el afecto, así como el inconsciente. Me acordé de Pontalis, el del diccionario de Laplanche y Pontalis, también hace 1000 años. Pero Pontalis, mucho tiempo después, ustedes deben saber, escribió un librito precioso, chiquitito, que se llama Ventanas, y que introduce diciendo que es un pequeño léxico de uso personal en el cual decir lo que esas palabras significan, evocan para mí. Pasó de la definición de diccionario a un diccionario subjetivo. El primero fue de enorme utilidad en la formación de nuestra generación y otras, pero a mí Ventanas me pareció entrañable. El psicoanálisis no es uno, es varios, desde mi punto de vista. Sea cual fuere el marco conceptual de cada analista, creo que es fundamental que la teoría que manejamos no sea recitada, sino encarnada. Y en esto, la experiencia personal, siempre singular, hace que la teoría sea de veras, esté encarnada. Por otra parte, en mi experiencia, en la narrativa es fundamental, porque me rescata diariamente de los lugares comunes, de los significados coagulados y también de los reduccionismos teóricos, además del placer estético. Entonces, voy a hablar un poquito del psicoanálisis, tal como yo lo entiendo y lo manejo. Voy a hacer una referencia clínica y voy a mechar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo literario. Y la perspectiva que me propongo, psicoanalítica, una entre muchas otras, es una perspectiva abierta a las epistemologías de la complejidad, que entiende la subjetividad como decantación de múltiples condiciones de producción, tanto vinculares como sociohistóricas, en un movimiento recursivo en el que lo instituido y lo instituyente se entrelazan y donde lo azaroso interviene, desalentando cualquier pretensión totalizadora. Un pensamiento complejo y que a la vez apuntale una práctica compleja. Esto implica conocer los límites de cualquier
teorización por lo inabarcable de la subjetividad. Algo en relación a la modestia. Lo real siempre nos excede. Entonces, creo que las teorías fértiles son las que aceptan su propia incompletud, confían poco en las explicaciones exhaustivas, las causalidades lineales y las oposiciones binarias, que son finalmente respuestas tranquilizadoras para calmar la angustia frente a lo incierto, a lo que no cierra. Por eso mismo, un psicoanálisis vivificante necesita nutrirse de otras aproximaciones a la subjetividad, dialogar con la filosofía, el arte, las ciencias sociales y la literatura. Desde la teoría psicoanalítica, la capacidad ficcional es una adquisición fundamental. André Gide, en El tiempo fragmentado, se refiere a la instauración de la ficción como una característica primordial del psiquismo. La representación no es la cosa, por supuesto ya Freud lo había dicho antes. Es decir, que la capacidad sustitutiva, el sueño, la metáfora, la metonimia, forman parte de un inconsciente, y esto significa que la representación ficcional también es el requisito para que haya transicionalidad en la complejización psíquica. El objeto transicional, el espacio transicional, son ficción. En la clínica actual nos topamos con déficits simbólicos, pero también imaginarios. Las patologías de borde, los pacientes que actúan más de lo que sueñan, nos invitan a intervenciones que a menudo consisten en promover tejidos imaginarios y simbólicos que están fallidos. Cuando presentamos relatos clínicos en un ateneo, en un encuentro como este, en una jornada, cuando compartimos los relatos clínicos con colegas, al mismo tiempo, claro, los escribimos y pueden ser leídos como relatos cortos, es lo que decía Adrián hace un rato. Es decir, existen unos hechos dados y nosotros los leemos y los presentamos dentro de un tejido narrativo que les da cierto sentido desde nuestra propia interpretación e implicación. Traigo un ejemplo cortísimo, clínico, ficcional. Porque lo que me olvidé de decir es que vieron que generalmente se pide que cuando presentamos en algún lugar una viñeta o escribimos, disfracemos el material. Bueno, yo hace unos cuantos años ficcionalizo, no me baso en una situación clínica específica o en un paciente específico. Escribo, es una ficción y tiene que ver con mi experiencia teórico-clínica. Esto también. Florencia acude a una entrevista para empezar terapia, derivada por su médico. Problemas de piel, erupciones rarísimas que de golpe aparecen para desaparecer al poco tiempo. Ante la pregunta de la terapeuta dice, ni idea, es de pocas palabras y tiene un vínculo fusional que oscila entre el enamoramiento y la pelea violenta con sus parejas. Esto replica la relación con su madre. Se da cuenta que las erupciones tienen algo que ver con encuentros sexuales que siente como intrusiones violentas. Dice, al pasar, que su madre es dermatóloga. Decimos que los textos literarios
como decía Humberto Eco, son obra abierta. Obra abierta porque el lector también escribe. Cada lector escribe distinto. La clínica también. Esto que acabo de leer es obra abierta. Entonces, podemos pensar que en la clínica el analista también es un lector que interpreta y que en ese sentido leer una ficción o escuchar es parecido, pero hay algo que tienen en común y que marca una diferencia. ¿Leemos y escuchamos para confirmar lo que ya sabíamos o leemos lo desconocido? Lo que nos sorprende. A mí hubo cosas que vos dijiste que me sorprendieron y eso me parece fantástico. ¿Cuántos minutos? 9. 9. No es negociable. Ok. Norma, tómame el tiempo. El reloj de pared. ¿Cómo? El reloj de pared. Eso iba a decir, el reloj de pared. No, Norma está habituada a tomarme el tiempo, así que Chistes no, ¿eh? pero aprendo. Y además hablar en neoplatense, no en alemán, así que entiendo. Bueno, intervenciones. En este momento, con estas patologías borderline, borde o lo que fuere, lo que hacemos muchas veces es prestar representaciones, es decir, construir en el diálogo analítico tejido sustitutivo. ¿Para qué? Para que advenga la palabra subjetiva donde hubo descarga pulsional. Y el proceso es un proceso de subjetivación, creo que siempre. Y también Green dice que entiende la cura como ampliación de las posibilidades representacionales, como complejización psíquica y, cito a Piera, como fortalecimiento de Eros en detrimento de Tánatos. Julia Kristeva, en un libro viejo, decía que la función del analista es la de despertar lo imaginario y posibilitar la existencia del mundo de las ilusiones. Y una frase de Saramago, de un libro, que dice: tomamos el llamado metro de carpintero, hay que desdoblarlo, extenderlo, todo lo que dé su tamaño para que su tamaño sea. Creo que también a los hombres hay que hacerles lo mismo, o que eso a sí mismos se hagan. La clínica, creo, tiene que ver con eso, y la literatura también, y otras formas de arte, por supuesto. ¿Cuántos minutos? Porque traje un regalo de palabras, no propias. Recién dije 9 y ahora digo 10. Y hablando de la identidad, que los psicoanalistas sabemos que no es una esencia, que no es monolítica, que es múltiple, una frase de vuelta de Pessoa: cada uno de nosotros es varios. Mi alma es una orquesta oculta. No sé qué instrumentos tañe o rechina. Cuerdas y arpas, timbales y tambores dentro de mí. Solo me conozco como sinfonía. Y Aramburu, el que escribió Patria, en un precioso librito que se llama Autorretrato sin mí, y con esto termino, dice, o escribe: otros trabajan el oro, la madera, la harina. Yo me afané con las comunes palabras
del idioma castellano. Descubro, no sé cuándo, no sé cómo, tal vez leyendo los libros obligatorios del colegio, un raro fulgor que a veces desprenden las palabras. Las palabras son además baratas, las palabras son de todos. De nada inevitable que sucede a cualquier hombre me salvaron las palabras. Con ellas enfermé de todas esas ilusiones propias de la juventud rebelde y sana. Ilusiones que luego el tiempo desgastó, como desgastar el agua las firmes piedras que incesantemente rozan. Con las palabras eché a volar mis esperanzas. Con las palabras recogí después del suelo los añicos de aquellas mismas esperanzas. Con ellas quise comprender los sueños, los rostros que amé y perdí, la luz impasible de la luna en la nieve. En una prisión de palabras concebí el empeño, tal vez cumplido, y por supuesto fatuo, de ser libre. No he sido nada del otro mundo, un simple hombre atareado en juntar signos frente a la noche. ¿No es precioso? Sí. Bueno, Bueno, ¿quieres decir algo? ¿Decís algo de ustedes? Podríamos vamos a comer. Yo quiero decir algunas cositas y hablo. Sí. ¿Quieres el micrófono? Bueno, a ver si, cómo me va. Tal vez Borges dice el olvido, esa forma del recuerdo. Y yo aprendí, yo no lo había pensado nunca de esa forma antes de leer eso de Borges. Y aprendí psicoanálisis, ahí no aprendí literatura. Sí. Con eso. Lo otro, pensaba fuertemente primero escuchando a Elga, pero también en tu exposición, el chiste es un lugar de encuentro. Y es un lugar que da felicidad en ese encuentro. Me acordaba ayer, un paciente mío adicto, como muchos de ellos con problemas de vinculación. Bueno, está tratando de integrarse en un grupo con los que nada en el mar, en Mar del Plata. Y están en el vestuario bañándose y de pronto alguien dice, che, ¿podemos juntarnos de vuelta? Sí, sí, como hicimos la vez pasada, y vamos a tomar una limonadita con Santiago. Y eso provocó la carcajada de todos. Claro, y él se encontró integrado, contenido, y los otros también. O sea, hay algo ahí donde chiste no tiene solo una función, sino que de pronto es más complejo en lo que le pasa a los hombres, ¿no? Eso. Y una pequeña cosita más, esto de mientras escribo encuentro, que tan interesantemente comenzaste al principio con eso, y yo pensaba, claro, pero en francés no puedo escapar de yo encuentro. No hay forma sino de decirlo. Y que yo había pensado, bueno, en realidad mientras lo veo me doy cuenta que ese señor creaba mientras hablaba, además, ¿no? Y eso lo dice Notir, que si bien
pira, en francés se dice boucher, pero en esa mezcla y en esa ida entre una lengua y la otra, a mí siempre opir no solamente me sonó a o peor, sino a la pira. Bueno, algunas asociaciones, eso es. Perdón. Cada vez que yo presentaba un caso en supervisión, mis compañeros supervisores y supervisados me interrumpían diciendo, ¿pero eso lo dijo el paciente o lo estás agregando vos? Sabiendo de que yo tengo esa beta de que me gusta poner en palabras ciertas cosas. Y ahí viene mi pregunta. Cuando un paciente, como vos presentás, es fruto de una visión literaria del paciente, ¿no estoy agregando cosas que realmente no son? ¿Y cuál es el riesgo de aprender de ese caso que no es? ¿Cómo hacemos? ¿Contesto? No, hagamos que haya dos o tres, porque hay mucha gente que quiere hablar. Sí. Bueno, yo quería hacer un agradecimiento y además decir que tuvimos un doble encuentro nosotros. Uno circunstancial en la presentación del libro y hoy, porque yo me formé con alguien que era especializado en Macedonio Fernández. ¿Podemos decir su nombre? Sí, lo que pasa es que después fue muy controversial, pero yo estoy hablando de hace, no quiero decir cuántos años. ¿Es Germán? Sí, y te quería preguntar, ¿cuál es el libro prohibido? Porque nunca me enteré que había un libro que estuvo prohibido que se publique. Pero te agradezco muchísimo tu lectura, porque me apasiona Macedonio y bueno, me parece una lectura muy interesante que me deja pensando. También, por supuesto, me interesó mucho y Pessoa es otro que bueno, un lugar que en realidad tengo un trabajo que es sobre Macedonio y Pessoa. Pero más allá de esto, que es como muy personal, me parece, reivindico mucho tu relato respecto del camino por las bibliotecas, en donde a todos nos pasa, que nos encontramos con esta ausencia de los precursores, con esta ausencia de una figura que, como vos decís, constituyó el lenguaje rioplatense. Y bueno, ya los psicoanalistas nos tienen que hacer preguntas, interesar la cuestión de cómo hablamos. Sí. Bueno, nada, gracias. Yo justamente estoy haciendo mis trabajos sobre el chiste, así que me viene claro, ¿no? Porque en función de la intervención clínica, que tengo un caso clínico, que se mataron de risa en un departamento, donde la intervención permitió desarmar el discurso catedrático que tenía este paciente. Y el juego de palabras, ¿no? De sílabas, armando otra cuestión, ¿no? que tuvo como efecto la risa, que es, primero tuvo como efecto una corrección, después una sorpresa, después la risa, pero que había atrás, como decís, hay un otro cultural que es necesario para que la risa se produzca, ¿no? Eso me parece muy interesante, el chiste que tiene la misma estructura que la finalidad de una intervención, que se desarme algo, que caiga algo, ¿no? Que sea otra cosa.
Pero otra cosa a partir de una nada, porque Freud toma lips para explicar el tema del chiste, y es como que se arma el sinsentido, un vacío, ¿no? El sentido, un vacío, y el sinsentido y el efecto, que ese sinsentido tiene otro nuevo sentido, ¿no? Es todo como un movimiento. Y este desarmar de las sílabas lleva a el bebé cuando el balbuceo del bebé, que son los primeros sonidos del bebé, que no tienen sentido, ¿no? Entonces lleva a ese juego el sinsentido, ¿no? La recuperación del placer vivido, que eso es lo que causa la risa, eso es lo que dice Freud, que está en la esencia del chiste, ¿no? Que hay como una recuperación de ese primer momento placentero, donde las sílabas lo único que generan es placer. Después viene la corrección de la madre, no, se dice así, no, sí. La leo. Claro. Yo quería hacer una pregunta de alguna forma a las dos, ¿no? Porque pensaba lo de la cachada que traía ella, ¿no? Y la cachada, pensaba, la lengua rioplatense, la podemos pensar sin el lunfardo y sin las corrientes migratorias, tomando también lo de Fernando Aramburu, que dice que las palabras circulan, que son de todos, que van y que vienen. No puedo dejar de pensar que es bajo y que debe de también estar tomado por ese idioma tan particular y tan propio de los vascos. Porque la palabra cachada viene del italiano, viene del lunfardo. Y cachar es agarrar. Y hay una cuestión de que el chiste te agarra. No es robar, Claro, te toma. Te hace caer. No, Es cazar o agarrar. El te caché es como lo pesqué. Claro, Toma. entonces está Es como un agarrar tierno, ¿no? Es como te voy a cachar. No es lo mismo que te voy a por ejemplo, encerrar. en las escondidas te cachan en italiano. Cuando te encuentran, Pero en y hacemos argentino los- no. Pero ¿cómo está esto? ¿No? Como la cachada no es también una lengua o palabras que atravesaron océanos, Por ¿no? supuesto. A mí se Pero me ocurre además eso que de se que dice- deja en falta, ¿no? La cachada, vamos a hablar de deja al otro en falta y lo asocié con esto de, por ejemplo, una vasija no está cachada. Claro, Se me ocurrió esa... también. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. A mí me alivia siempre escuchar que hay psicoanálisis por fuera de los textos psicoanalíticos. A todos. Que uno puede estar en otras cosas igualmente estar en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Y las artes me parece que traen mucho de eso. Así que bueno, gracias por eso. Me quedaba pensando en relación al chiste, la diferencia que traías del humor y la cachada, y cómo en la cachada hay algo, bueno, lo amoroso que traías y el lugar que cae de la crueldad, ¿no? Porque pensaba que no es lo difícil que es para los niños entrar en la dimensión del chiste, los pubres, la dificultad con la que se encuentran a la hora de no poder entender los chistes, y la diferencia de ese chiste que los deja dentro y ese chiste que los deja fuera, ya sea porque escuchan un chiste que los deja fuera, que es más del orden de lo cruel, me sé decir, y como la cachada, que además me gustó esto de que sea propio de nuestra lengua. Bueno, se escucha las personas, no solo analizando, las personas que uno conoce, que trabajan o viven en otro idioma que no es el castellano, no es nuestro castellano, lo cansador que les resulta, ¿no? Se quejan de eso, bueno, hoy estuve todo el día hablando en inglés, estoy muy cansado, estoy cansada. Pero bueno, me interesaba poder ubicar esta cuestión de la crueldad en relación más al malestar
en los lazos, ¿no? Y la diferencia entre el humor y la rechada, ¿no? Voy a tomar algo de esto. Sería la diferencia entre la cachada y la gastada. Claro, bueno, eso, sí. El maltrato, digamos, algo del maltrato. Una cuestión es la cachada y otra cuestión es la gastada. Por eso la crueldad. Claro, es otra cosa. No es lo mismo, claro. Es otra cosa. Y el me estás rozando. Bueno, eso es la gastada. Sí. Sí. Si definimos, por ejemplo, crueldad como gozar con el sufrimiento del otro, cosa que con alguna frecuencia estaría ocurriendo, ahí hay una distinción muy clara, pero me parece que Elida va a poder abundar más. Y yo quisiera tomar lo que vos decías. Por supuesto que hay un riesgo, es un borde muy delicado, porque cada analista cuando presenta en una supervisión o en un ateneo, en una jornada, una situación clínica, a mí no me gusta hablar de caso porque me parece parecido a cosa, hace un recorte en función de lo que escucho, que pretendemos que no sea ficcional. Esto que yo leí hace un rato es absolutamente ficcional, pero para poder presentar, escribir una situación clínica o hablar de un paciente, hay que construir un relato, y ese relato se supone que va a representar efectivamente lo que ocurrió o lo que ocurre del lado del paciente, y allí es donde probablemente 3 analistas dirían cosas muy parecidas, y un borde más difuso que tiene que ver con la propia escucha, con la subjetividad del analista, porque no somos figuritas repetidas, y con la atención flotante a la hora de la escucha y luego a la hora de la escritura, qué enfatizamos, qué no, qué se nos pasó por alto, cómo lo decimos. Bueno, cuando se trata de supervisiones, pretenderíamos estar muy cerca del discurso del paciente, por supuesto. ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque a mí me parece que acá está faltando un tema que yo creo que hay que incluir, que es la transferencia. Claro. Porque nosotros trabajamos en transferencia. Y a mí me parece que esto es fundamental. Y voy a contar un ejemplo. Dale. Voy a contar un ejemplo. En una reunión con colegas, hay una colega que desnuda con mucha precisión todos los avatares con un paciente psicótico. Los desnuda, donde se desnuda a ella, desnuda todo lo que sucede en un... ¿no? Éramos un grupo de trabajo, todos opinamos, todos pudimos hablar, todos pudimos decir algo. Esta persona, una colega, digamos, sabe, es una colega, digamos, estudiosa, que está en el grupo, dice: yo no puedo decir nada si no escucho el texto del paciente. No podría decir nada de ese paciente. Una situación controversial si las hay. Porque ninguno de los que estábamos en esa reunión éramos novatos. Y todos pudimos decir un montón y pensar un montón de cosas, entre los cuales la transferencia es fundamental. Entonces digo, me parece que el texto es importante. Y esto también, el texto es importante, sin duda. Pero ¿dónde está lo real? Digamos, o sea, digamos, ¿dónde está? Está en este juego que siempre tiene que ver con lo ficcional, que siempre tiene que ver, digamos,
con algo de lo ficcional. Desde lo que sucede en ese encuentro. Desde lo que sucede en ese encuentro, que no lo podemos dejar de lado. Bueno, nada, quería decir eso porque me pareció que venía... Hay una Sí, perdón. analista mexicana que tiene un libro, que ahora no me acuerdo el nombre de la analista, Juntos en la chimenea. Gloria Lev. Gloria Lev. Es compañía. ¿Ves? Perdón. Perdón que me ría así. No sabía por qué me río. Sabés que ella escribe también un libro que se llama Transmisión de Pensamiento. Perdón, muchas gracias. Me es muy útil, pero no es casual que yo haya venido hoy acá. Porque el viernes que viene tengo que presentar un caso ante gente que me conoce y gente que es totalmente desconocida del centro. Entonces, esto que vos decís me viene bien como preámbulo, en mi caso, para decir esto no es ficción. Estas son las palabras del paciente y quiero que entiendan esta situación. Así que me viene bárbaro. Muchas gracias. Ibas a decir algo. Sí, no, que me tienta mucho seguir con eso, pero no voy a seguir. Sí, me tienta mucho porque está la cuestión de ficción con X también, ¿no? Que trae Lacan y me parece que en esa diferencia hay muchísimo, pero quería contestar en general, a ver si puedo y me acuerdo de todo. El libro del que estaba hablando se llama El idioma de los argentinos o el lenguaje de los argentinos. Es un texto que no se consigue en las librerías porque se repartió en una edición que se hizo en celebración de un estudio jurídico que cumplía algo así como 20 años. El señor, que era el dueño, no sé cómo se dice, el director, el que estaba a cargo del estudio jurídico, era una persona que estudiaba la gramática castellana y entonces le encargó a Noé, que en ese momento estaba exiliado en México, que escribiera ese texto, y entonces él escribió 2 tomos. Por eso yo les decía que se los traigo, les sacamos fotocopia porque no se consigue. Y por supuesto que hace un análisis de cómo está construido el idioma argentino, digamos, o el castellano argentino. Y hay algo que quería decir que no dije, que me da la oportunidad de decir lo que decís, es que a mí me parece que el recién venido también es el castellano argentino, ¿no? En el sentido de que todo el tiempo estamos cerca de la patinada del sonido y del sentido, quizás más cerca que si fuéramos hablantes de una lengua mayor o de una lengua establecida. Digo, tomo lengua menor como delesianamente, ¿no? En el sentido de que estamos en los márgenes de la lengua establecida y nuestra lengua castellana no es la lengua de Castilla, ni es la lengua de España, ni es la lengua de la conquista, pero tampoco es el rejunte de todas esas lenguas ni el patchwork, sino lo que cada quien hizo con esa lengua y cómo fue transmitiendo esa sustancia a otros. Dentro de lo cual también está lo indígena, ¿no? Dentro de lo cual también está lo africano, ¿no? Que me parece que también hay que decirlo. Y pensaba, esto es una osadía un poco, ¿no? Es una hipótesis, digamos, como toda hipótesis es una osadía, que si Noé ubica la invención del castellano argentino, que no creo que tenga una fecha límite, ¿no? Sino que está vivo, no es el esperanto, todo el tiempo se sigue inventando, pero más o menos lo ubica como inicio entre la Revolución de Mayo y el roquismo. Y también en Macedonio, que nació en 1874 y murió en 1937, es decir, que fue contemporáneo de Sarmiento, más o menos, es decir, que hizo la literatura argentina, uno de los que hizo la literatura argentina, y él ya habla de Freud, ¿no? Y él ya compone su literatura como chiste, como humorista, respecto de Freud. Yo creo que el psicoanálisis argentino se hizo mucho con el psicoanálisis. Y no lo digo con la teoría, digo con los análisis, digo con la lengua en la que alguien sueña, la lengua en la que alguien tropieza, la lengua en la que alguien cae, ¿no? El otro día alguien leía un texto de Manuel Puig, que creo que se llama Caer la noche. Ese, Caer la noche tropical. ¿Se acuerdan que hay 2 hermanas en Lebrón? Sí. Y bueno, la particularidad de Puig es que no hay narrador, digamos, ¿no? Que hay una materialidad sonora, que ahí habla, que él sabe oír y a partir de eso escucha. Bueno, yo creo que eso no lo hubiese hecho sin el psicoanálisis, que no de casualidad era amigo de Mazota y de Germán García y de Celarrayán y de María Moreno, ¿no? Entonces hizo la lengua con el psicoanálisis y creo que hay una conjunción muy hermosa entre el psicoanálisis y la literatura en Argentina que va más allá de la interdisciplinariedad o la interdiscursividad, que tiene que ver con la forma de estar o de existir, que eso
eso es lo que entiendo que es una lengua, ¿no? Eso me parece que es una lengua. Eso. Lo que no me salía cuando estaba... Fernando. No, recién decía así, me acordé de una cosa que leí, le contaba a Susana, de Biblia, Sí. de textos breves, y él dice, entonces está la frase, me encontré como decía recién, del inconsciente está estructurado como un lenguaje que la primera que lo escuché que es una frase de pasacalle, no entiendo ni medio, y Puig dice que el inconsciente está estructurado como un folletín. Sí, totalmente. Es eso, gracias. Es eso, necesitas más No, condensado. gracias a Pigler, viste que lo dijo. Y gracias a Puig. A Puig, que es... Y gracias a Germán García, y gracias a Mazota, y gracias a Macedonio. Y sabes que te quería hacer una pregunta también porque cuando vos tenías esto del humor, yo pensaba si también en la langue, digamos, argentina, exagerando un poco, pero está mucho de lo también, ¿viste? La cosa melancólica, ¿no? Y si por ahí en estos precursores no quedó un poco de lado Macedonio, digo, con esta parte del humor, ¿no? No sé. En el libro, perdón, voy a hacer una crítica a Germán con todo el respeto que me merece por su trabajo, ¿no? Pero voy a hacer una crítica, seguramente voy a ser soberbia por la crítica que voy a hacer. Leí el libro sobre Macedonio, sí, me interesa tu crítica. Bueno, porque Germán, cuando habla de Macedonio, se ocupa de resaltar su componente melancólico, si es que lo tuviera, es decir, creo que lo peor del psicoanálisis que es hacer un diagnóstico a partir de una escritura, ¿no? Hace psicoanálisis aunque no lo quiera aplicado. De hecho, su texto se llama, la escritura en objeto. Entonces, toda su tesis radica en que él conserva a Elena de alguna manera como si conservara una cucaracha en un cuadro, perdón, estoy exagerando, disecada, ¿no? Cristalizada en la letra como objeto y de ese modo la retiene. Para mí eso dificulta muchas cosas. En principio entender que la letra también es ceniza, ¿no? Que la letra también es inmanencia y que él todo el tiempo se ocupa de decir que mata la muerte de Elena, es decir, que Elena ya no es Elena, ¿no? Sino que es otra cosa que ahí está sucediendo. Pero hay algo más importante que me avala en lo que digo, que entonces deja de ser la osadía de mi conjetura, y es que no se sabía, cuando Germán García escribió ese texto, que Macedonio tuvo una mujer después de Elena, y se llamó Consuelo. Se llamó Consuelo. Entonces, cuando encuentran los manuscritos de la novela de la Eterna y hacen ese trabajo que lo hace Anna Cramble, que es la persona que más, para mi gusto, habla mejor de Macedonia en un sentido justo, advierte que la que hace la transcripción del primer manuscrito al segundo es Consuelo, es decir, que ella pone su letra y que además la Eterna es Consuelo. O sea, lo recagaron. ¿No? Sí, que en paz descanse. Lo que entendés. Hace muchos años, el cachar, no sé si vos la usabas, Fer, era, en nuestras adolescencias, era, ¿me cachás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? Estás cachando. La gaceta es muy chilena el cachar. Claro, es muy chilena el cachar. Claro, acá en Argentina tiene el nombre de una particularidad del chiste, es un modo del chiste. Sí, pero como gastar. No es gastar. No es gastar. Porque tiene que cambiar. Y el que cacha tiene que ser cachado con la cachada misma. No, es circular. Por eso lo que la es diferencia del chiste. El chiste tiene sí o sí como efecto la risa. Sí. O sea, no hay un chiste si no hay risa. Pero la cachada también, ¿eh? Pero puede dar. No. La cachada siempre tiene la risa. Okay. La única diferencia es que la cachada cuenta al que está haciendo el chiste, mientras que el chiste en alemán no. Eso solo es la única diferencia. Entonces, cuando vos decías que, porque Lacan dice, bueno,
en el chiste también se pone en falta el gran otro, ¿no? Y por eso entra la neoformación o el neologismo como un sentido después del sinsentido y del vacío. Entonces uno podría decir que en la comunidad de la modestia y en la comunidad del chiste queda en falta el que hace el chiste, a quien a que se le dirige el chiste, el gran otro, y que no solo se pone en falta, digo por esto que decías cae todo, ¿no? No solo se pone en falta la falta del otro, ¿no? Sino la inexistencia del otro. La inexistencia del otro. Sin la inexistencia de ese gran otro, no hay chiste. En el chiste de este señor familionario, queda todo en jaque. Queda en jaque la realeza, queda en jaque la jerarquía, queda en jaque la riqueza, ¿no? Por eso Freud dice, me parece muy lindo, que cuando alguien está haciendo un chiste siempre apela primero al gran otro. Oh, escúchenme, ¿no? Oh, señor, voy a decir tal cosa, como que hay una apelación a eso. Y entonces la inexistencia, uno es huérfano en el chiste, de la garantía del gran otro, por suerte. Y eso no causa dolor, eso causa risa porque da lugar a la invención, ¿no? Y a un espacio de libertad. Una gran libertad. Sí, que puede decir otra cosa. Sublimación. Sí. Perdón. Algo más. No, porque estaba... No. ¿Quieres agregar algo más? No. Si alguien quiere preguntar algo más. Quien pregunte tiene que tener en cuenta que tiene 4 minutos. Está bien. Hasta que todo caiga. Y los yoes también se corroen, ¿no? Por eso Macedonio lo llama el almismo ayoico. Al mismo ayoico lo llama. Al mismo ayoico. Al mismo ayoico. Creo que tiene que ver con los heterónimos que empezó a Claro, Tiene que ver en algunas veces. Sí, totalmente. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias.